Hola, muy buenos días a todos nuestros asistentes. El día de hoy, en nuestra nueva charla del ciclo de charlas Apoyando tu crecimiento profesional, hablaremos sobre los derechos fundamentales a la honra e intimidad en la relación laboral. El expositor y especialista laboral del día de hoy es Eduardo Yáñez Monge, quien es abogado de la Universidad de Chile, se dedica al ejercicio libre de la profesión en el área del derecho del trabajo y se desempeña como consultor laboral en Thomson Reuters. Además, es secretario de redacción de la revista chilena de Derecho del Trabajo y de la segunda Seguridad Social, publicación perteneciente a la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Estimados asistentes, mencionarles que están todos muteados. Si tienen alguna duda o consulta, la pueden dejar por medio de las preguntas o por el chat. Y al final de la presentación de Eduardo, podemos resolverlas. Y bueno, las resolveremos obviamente. Además, mencionarle que esta charla será grabada y que al finalizar la charla, durante la tarde, les enviaremos la grabación y la presentación que mostrará Eduardo. Eduardo, muy buenos días. Buenos días, Jessica, buenos días a todos. Bueno, comenzando derechamente, Jessica ya me presentó, soy Eduardo Yáñez Monge, no sé si me puedo ver o solamente se ve la pantalla de la PPT. Eh, Sí, te podemos ver y vemos ya, la PPT. perfecto, ya. Perfecto, para presentarme, para que sepan con quién es el que está hablando. Eh, Entonces, en la charla de hoy vamos a tocar temas que son pantanosos. Son pantanosos porque no existe una regulación legal específica respecto de estos temas, solamente la aplicación directa de las normas constitucionales, el artículo 19 número 4, 19 número 5, y que por lo tanto obliga a desarrollar los conceptos por parte de la jurisprudencia judicial y la jurisprudencia administrativa. Por lo tanto, lo que vamos a ver son casos en la jurisprudencia judicial y administrativa. Eh, y antes de pasar al temario específico, bueno, mencionarles que en Thomson Reuters nosotros manejamos este producto llamado Checkpoint, que contiene información laboral, tributaria, IFRS, comercio exterior, y él contiene información, bueno, la información más importante, legislación, jurisprudencia administrativa, jurisprudencia judicial, además de una serie de otras modalidades de información como fechas de análisis respecto a cada uno de los temas relativos a cada una de estas áreas. Y como pueden ver ahí, pueden a través de ese QR dejar los datos para poder ser contactados si es que están interesados en tener una demo de cómo funciona el checkpoint. Este checkpoint laboral, checkpoint en general, el cual tiene información laboral, tributaria, tal como decía IFRS y e-commerce, además de ser una plataforma de información, da acceso a esta eh, consultoría telefónica en la que participa quien habla actualmente, y es una consultoría que dice relación también, obviamente, con información relativa a las áreas ya mencionadas. Y esta parte se encarga de la parte laboral. Dicho eso, entonces pasamos rápidamente al temario. Son varios temas y no todos pueden ser profundizados, dado que esto va a ser una charla de una hora, de 45 minutos. En consecuencia, vamos a tratar estos temas con la mayor precisión posible. En primer lugar, vamos a ver algún alcance de la jurisprudencia judicial respecto de qué es lo que se entiende por honra, qué es lo que se entiende por intimidad, y también ver el problema de las grabaciones efectuadas por los trabajadores. En este caso, la privacidad que se alega respecto del empleador, los representantes del empleador, ¿ya? Por lo mismo, esta charla, el título es Derechos Fundamentales en la relación laboral, no los derechos fundamentales del trabajador exclusivamente, aunque siempre la primacía es respecto a los derechos fundamentales del trabajador.
En relación a la honra, ver un caso específico de despido de trabajadores por comisión de delitos, supuestas comisiones de delitos que finalmente han terminado en denuncias de tutela de derechos fundamentales. Ver también qué es lo que ha dicho la jurisprudencia administrativa respecto del control GPS. Eso es algo que todavía no tiene un gran desarrollo en Chile a nivel jurisprudencial. Es muy poco lo que existe, pero todo indica que de aquí en adelante va a existir una mayor regulación o preocupación de este tipo de tecnologías. Por último, ya los casos más típicos, más conocidos respecto a las cámaras de seguridad, correos electrónicos, revisión de efectos personales. Así que comencemos. Aquí lo que tenemos es un concepto de derecho a la honra. Este concepto proviene de la jurisprudencia judicial y está citada más abajo del segundo juzgado de letras del trabajo de Santiago, que corresponde a una sentencia que ya mencionaremos en el transcurso de esta presentación. Y el derecho a la honra, cuyo concepto está subrayado y destacado, dice relación con la prohibición de menoscabar el respeto y la buena opinión de las cualidades morales y dignidad de una persona. Y eso, tal como señala el mismo segundo juzgado de letras del trabajo de Santiago, se refiere al concepto de honra en su ámbito objetivo. Y eso es una buena distinción, una distinción necesaria que debe hacerse respecto del derecho a la honra en su ámbito objetivo versus el derecho a la honra en su ámbito subjetivo. El derecho a la honra en su ámbito objetivo dice relación con un aspecto externo, esto es cómo me ven los demás, o sea, una imagen que se proyecta en las relaciones sociales y cómo el daño de esa imagen puede tener repercusiones en el ámbito matrimonial, desde luego. En cambio, la honra en su ámbito subjetivo tiene que ver más bien con el quiebre o el menoscabo de la imagen subjetiva que el trabajador posee, o, bueno, la persona posee en general, y dice relación, claro, con el sufrimiento propio que el trabajador experimenta en su subjetividad respecto de del quiebre de esta imagen. Lo que normalmente, a pesar de que en la jurisprudencia administrativa no hay tanta claridad para distinguir estas dos cosas, de todas maneras se va abriendo camino en relación a la distinción entre ambos conceptos y señalando que lo que se protege en realidad es la honra en su ámbito objetivo, no en su ámbito subjetivo. Y esto es importante, puesto que, como vamos a ver en unas láminas posteriores, a veces, no a veces, sino que normalmente se solicitan indemnizaciones por daño moral por daño a la honra. Y lo que ocurre es que el tribunal acoge la denuncia de tutela por daño a la honra, pero no la demanda paralela de indemnización por daño moral, puesto que podría estar probado el daño a la honra, pero no estar probado el daño moral. Y esa distinción es importante, puesto que como en la honra no se protege la honra en su faz subjetiva, entonces no necesariamente va a ser importante que experimente un daño moral la persona para poder dar por acreditada la vulneración del derecho a la honra. Y eso lo vamos a ver después en una lámina posterior respecto a un caso específico. Eso es lo que podemos decir respecto del derecho a la honra. Y respecto al derecho a la vida privada e intimidad, en este caso lo que citamos es una sentencia de la Corte Suprema, es una sentencia ya bien famosa que dice relación con las grabaciones que se produjeron de manera subrepticia por parte de los trabajadores, o de un trabajador en particular, y que la Corte Suprema tuvo que resolver si esa grabación vulneraba o no el derecho a la intimidad. Entonces, respecto a este punto, primero tuvo que establecer un concepto de intimidad y señaló que la intimidad supone la preservación de determinados actos en una esfera íntima. Esto es, yo excluyo a los terceros y controlo la información que puedo revelar respecto de este ámbito reservado.
yo me puedo replegar en esa esfera y puedo estar al amparo de toda intromisión. Ese es el núcleo del concepto de intimidad. Y siguiendo adelante con la misma idea, supone la vida privada de intimidad un espacio vital que excluye, de nuevo, excluye a los terceros. Esa es el núcleo del concepto, es la posibilidad legítima que yo tengo de excluir a terceros respecto de la autonomía de este espacio y respecto de las decisiones que yo puedo tomar respecto de este ámbito. Y bueno, la Corte Suprema profundiza en el concepto, pero siempre respecto de este núcleo conceptual que supone evitar las injerencias de terceros respecto de este ámbito de intimidad. Ya. Eso... perfecto. Ahora, ¿qué significa la legítima expectativa de privacidad? Aquí esto hay que explicarlo con mucho cuidado. Una cosa es el concepto de privacidad, que hablamos que significa la posibilidad de excluir a terceros, y eso supone que para decidir los casos respecto de si hay una vulneración o no a la privacidad, hay que distinguir si en la práctica se verifica entonces este concepto o no, lo cual muchas veces puede ser muy complicado. Es muy difícil trazar la línea de qué es lo privado, qué es lo no privado, hasta dónde puedo llegar con la posibilidad de excluir a terceros. Eso es un concepto que es muy abierto y que por lo tanto siempre las interpretaciones pueden modificarse respecto de una sentencia a otra. Entonces, una de las formas que existen para lidiar con este problema es la creación de este otro concepto distinto respecto de la legítima expectativa de privacidad. La legítima expectativa de privacidad es un concepto que se viene usando hace ya muchos años atrás, tanto por la jurisprudencia judicial como por la jurisprudencia administrativa. Y que consiste en que debe analizarse si en un contexto determinado yo tengo una expectativa subjetiva de privacidad. Y en segundo lugar, determinar si esa expectativa subjetiva, individual, respecto de que esto no va a ser revelado, esto está dentro de un ámbito de exclusión de terceros, en realidad es razonable o legítima desde el punto de vista de la sociedad. Esto es, si objetivamente hablando, desde el punto de vista de la sociedad, es razonable que yo tenga esa expectativa. Por ejemplo, en esta misma presentación, yo no puedo tener ninguna expectativa subjetiva de privacidad. Yo soy el panelista, ustedes han sido invitados a escuchar esta charla, yo no puedo tener una expectativa subjetiva de privacidad, eso no puede ser, digamos, es ilógico. Ustedes, en cambio, que están muteados, probablemente están sin cámara, ustedes en sus casas, por supuesto que tienen una expectativa subjetiva de privacidad, la cual es objetiva, puede ser socialmente atribuida como legítima. Por lo tanto, nosotros no podríamos hacer tal como obligarlos a que enciendan la cámara, por ejemplo. Eso no tiene sentido. Esa es la expectativa subjetiva de privacidad que ustedes tendrían y sería legítima desde el punto de vista social. Este concepto se intenta usar en la jurisprudencia administrativa y la jurisprudencia judicial. En la jurisprudencia administrativa se usaba desde hace muchos años atrás. Por ejemplo, en el caso de los correos electrónicos. Y eso más allá de la discusión respecto a si los correos electrónicos institucionales son realmente un ámbito privado o no. Habría que partir por esa conversación primero. Pero para la jurisprudencia administrativa lo más importante era la expectativa de privacidad. Entonces,
ellos razonaron, bueno, el trabajador tiene una expectativa subjetiva de privacidad. Por lo tanto, si tiene esa expectativa, uno podría decir que nos encontramos a priori ante un ámbito de privacidad. Pero si se regula el uso del correo electrónico en el reglamento interno, entonces esa legítima expectativa de privacidad va a dejar de ser legítima y va a dejar de existir una expectativa de este tipo si el trabajador está en conocimiento de que el correo institucional puede ser regulado por el empleador y que los correos enviados se pueden alojar en una bandeja central administrada por el empleador. Entonces, si yo lo regulo en el reglamento interno, dejo de tener una expectativa de privacidad, esa va a dejar de ser legítima y en consecuencia queda limitada la privacidad del trabajador en ese sentido y sus comunicaciones a partir del correo institucional dejan de ser en ese sentido privadas en principio. Y esa es la lógica, de que todo esto se regula en el reglamento interno, digamos, para limitar la expectativa subjetiva de privacidad. Ya, entonces, estábamos mencionando nosotros el caso del fallo de la Corte Suprema en que utilizó el concepto de privacidad e intimidad y a su vez utilizó el concepto de legítima expectativa de privacidad. Ahora, ese caso, que es como pueden ver abajo, las citas del rol 35.159 del 2017, es el famoso caso BCI, en que se discutió una práctica antisindical, en virtud del cual, en una reunión de varios trabajadores con un representante de la empresa, trabajadores que se descolgaron de la huelga, grabó en una reunión los dichos del representante sindical, dichos que se convirtieron en un acto de injerencia sindical y por lo tanto en una práctica antisindical. Entonces, ¿qué hizo el trabajador? El trabajador grabó la conversación. Esta grabación se allegó al juicio y entonces se discutió la pertinencia de esa prueba. Se trató de excluir esa prueba, señalando que vulneraba el derecho a privacidad del representante del empleador, que tenía la expectativa legítima de que esos dichos no iban a ser grabados y que por lo tanto vulneraban su derecho a la privacidad. Finalmente la Corte Suprema resolvió aplicando el concepto de legítima expectativa de privacidad, concluyendo en definitiva que no existía o no podía existir tal legítima expectativa. Y tal como aparece en lo destacado, ¿qué es lo que señala respecto del caso concreto? Si bien subjetivamente tenía la expectativa de que sus dichos no serían grabados, esta no puede ser calificada objetivamente como una razonable. Por lo tanto, cuando hablamos de legítima expectativa de privacidad, tenemos que forzosamente ver ya no tanto el espacio en el que se desarrolla la conversación, ya no tanto en el medio en el que se desarrolla la conversación, sino que en el contenido y contexto de la conversación. Esto es, dado que se trataba de una reunión con trabajadores sindicalizados, entonces esta reunión no era de confianza, no era una reunión de amigos. Entonces, en primer lugar, ya deslegitima la expectativa subjetiva de privacidad. Por lo tanto, es una conversación más bien confrontacional. Eso limita la legitimidad de la expectativa subjetiva. A la reunión asistieron varias personas. Ya, por lo tanto, si yo sostengo una conversación con una sola persona, por el medio que sea, podría eventualmente tener una expectativa subjetiva de privacidad. Ahora, si se trata de una reunión con varias personas, entonces esa expectativa también disminuye. Se magnifica, y ahí leo,
el riesgo de que cualquiera de ellas divulgara el tenor de lo discutido en ella. Entonces eso limita esta expectativa subjetiva, y si limita esta expectativa subjetiva, entonces no podría el trabajador, perdón, en este caso el representante del empleador, alegar que existe un ámbito relegado a la intimidad. Tampoco se advirtió a los trabajadores que se trataba de una conversación de carácter reservado. Por lo tanto, todos estos elementos implican que no era una conversación privada, era una conversación de tipo laboral. No era el trabajador, no podía, perdón, el representante del empleador no podía tener una legítima expectativa de privacidad, puesto que la reunión era confrontacional, era una reunión informativa con varios trabajadores, no solo con uno. Y lo que se decía no era algo reservado a la intimidad de ese representante del empleador, sino que era un asunto netamente laboral. Por lo tanto, no había legítima expectativa de privacidad. Sin embargo, y en este punto la Corte Suprema aborda otra forma de resolver el asunto. El punto es que además de no tener una legítima expectativa de privacidad, no podía tenerla por el hecho de que el contenido de la conversación no suponía el develamiento de algo reservado a sus ámbitos más íntimos. Por lo tanto, no hay una afectación al núcleo de la garantía fundamental, puesto que nada íntimo se ha revelado. Era una conversación laboral. Entonces, más allá de la expectativa subjetiva de privacidad, podría haberse partido por el concepto de privacidad y hacer notar que en los hechos, en la práctica y en el contexto en que se desarrolló la conversación, eso no era un ámbito subjetivo de exclusión de terceros. Bien, sin embargo, obviamente esta sentencia tiene muchas críticas, pero también tiene críticas desfavorables y comentarios favorables. En primer lugar, tenemos el caso de don Héctor Humérez Neuer, quien señala derechamente que es una mala jurisprudencia. Para él no tiene sentido que la privacidad dependa de si pongo, bueno, él lo argumenta de manera bien sarcástica, digamos. O sea, si pongo un cartel que diga que la reunión no es privada, o al contrario, digamos, tengo que poner un cartel que diga que la reunión es privada y en ese caso va a ser privada, y si no, no. Entonces a él no le parece que eso tenga ningún sentido. Ahora, voy a ver, no sé si esto me va a resultar, pero quiero mostrarles el texto de don Héctor Humérez. Ya. Don Héctor Humérez en la página del Colegio de Abogados de Chile criticó esta sentencia. Y en particular, lo que criticó fue que la Corte Suprema pasó por alto que estas grabaciones son constitutivas de delito. El Código Penal sanciona estas prácticas en forma expresa, en el artículo 161, letra A. Digamos. Son conversaciones de carácter privado hechas sin autorización del afectado en lugares que no sean de libre acceso al público. Por lo tanto, dado que se trataba de un delito, entonces no podía esto ser considerado una prueba lícita en lo absoluto. Bueno, sin embargo, sobre este punto, habría que decir que, bueno, Héctor Humérez es un reconocido abogado laboralista, sin embargo no es penalista. Quien habla tampoco es penalista, y en ese punto hay que ser claros. No obstante, dicho todo esto, debe señalarse que es discutido ese penal
si una grabación de ese tipo es realmente un delito. ¿Ya? En primer lugar, porque lo que se sanciona en realidad es la intromisión de un tercero en la interceptación de una comunicación y de la grabación de la misma comunicación, de un tercero. Pero no es un delito si el que graba eso es un participante de la conversación, a menos que haya obtenido esa grabación mediante engaño, esto es, haciéndose pasar por una persona que no es. Pero si una persona, sin engaño, no haciéndose pasar por una otra persona, sino que mostrándose como la persona que es, efectúa una grabación siendo él el partícipe de la conversación, eso no es un delito penal. Por lo tanto, eh, eso deja salvo la doctrina de la Corte Suprema y echa por tierra el argumento de don Héctor Pérez. Por muy bueno que sea, ahí en ese caso hay que hacer el análisis específico de si realmente se aplica en este punto el artículo 161 letra A respecto de las grabaciones subrepticias como delito penal, que en el estricto rigor no lo sería. Ya, volviendo al PPT, en términos favorables se muestra, por ejemplo, este artículo que ustedes lo pueden ver con posterioridad, recientemente publicado en la revista chilena de Derecho, el Trabajo y la Seguridad Social. Si ustedes quieren profundizar en este problema, entonces pueden acceder a este artículo llamado Las grabaciones subrepticias del trabajador en la empresa, un análisis de su licitud como medio de prueba en los procedimientos laborales. En este punto se hace un análisis bien profundo respecto de esta forma de probar hechos en juicio, en que se analiza tanto la sentencia mencionada anteriormente, así como otras sentencias que se han dictado siguiendo la línea de la Corte Suprema, o utilizando los conceptos usados por la Corte Suprema, sea que en definitiva hayan aceptado la prueba o la hayan desestimado por ser vulneratoria de derechos fundamentales. Entonces, ustedes la pueden ver cuando nosotros les hagamos llegar el PPT. Bien. Ahora, pasando ya a otro tema. Este es una sentencia del segundo juzgado de letra del trabajo, que fue confirmada este año por la Corte de Apelaciones de Santiago. Este caso se trata de una imputación que hizo el empleador respecto de uno de sus trabajadores de hurto. Se trataba de un centro de distribución de un supermercado muy conocido, en que el trabajador se le revisó el bolso, su mochila, a la salida del establecimiento. Todo hecho en forma, en todo caso, reglamentaria. Se trataba de una revisión aleatoria, estaba contemplada en el reglamento interno, no tenía un carácter ni prepolicial, sino meramente preventivo. Por lo tanto, no había problema en eso y el juzgado de letra del trabajo así lo señaló. No había ninguna vulneración del derecho a la privacidad. Pero el punto fue que se le revisó el bolso y entonces se percató el empleador que había un producto en ese bolso que coincidía con los productos que se comercializaban o que se guardaban en ese centro de distribución. Por lo tanto, para el empleador era evidente que eso era un hurto, el trabajador se lo estaba robando. Entonces le pidió una boleta que pudiera acreditar que el trabajador lo había comprado en otro lugar, cosa que el trabajador no pudo proveer, digamos, porque es muy poco probable que alguien ande con las boletas todo el tiempo. Entonces ellos estaban seguros que eso era un hurto. Acto seguido lo que hicieron fue llamar a Carabineros. Carabineros llegó al centro de distribución,
y tomó detenido al trabajador en frente del resto de los trabajadores y se lo llevó a la comisaría respectiva. Días después, y ante la imposibilidad del trabajador de poder acreditar mediante una boleta que él lo había comprado en otro lugar, entonces el empleador despide a este trabajador por incumplimiento grave de obligaciones y por falta de probidad. Acto seguido, el trabajador demanda por tutela de derechos fundamentales, en específico por vulneración del derecho a la honra con ocasión del despido, evidentemente. Entonces, la empresa sostuvo, mire, nosotros tenemos este procedimiento de revisión de bolsos. Y en el caso, hacemos una revisión tanto a la entrada como a la salida. A la entrada, en el caso que los trabajadores tengan en sus bolsos productos que sean similares, o no similares, sino que iguales a aquellos que están en el centro de distribución, nosotros marcamos esos productos, los identificamos con objeto de que no exista problema a la salida. Si a la salida se revisa el bolso y se ve este producto, pero ya está marcado con interioridad al inicio de la jornada, entonces es evidente que el trabajador lo traía consigo y no lo sacó del centro de distribución. Entonces, en ese punto no hay problema. Pero en este caso, ese producto no estaba identificado a la entrada. En consecuencia, era evidente para nosotros que esto se trataba de un hurto. Y por otro lado, ante la actuación de Carabineros, la verdad es que el empleador no tiene injerencia en eso, no tiene forma de controlar la actuación de Carabineros. La forma en que procede a la detención, el contexto en el cual lo llevan a la comisaría, eso no es de resorte de la empresa. No tenemos injerencia en esa supuesta vulneración del derecho a la honra. Ahora, ¿qué es lo que dijo el juzgado de letra del trabajo? El juzgado de letra del trabajo, en definitiva, dio por acreditada una vulneración del derecho a la honra y que por lo tanto ese despido es vulneratorio de derechos fundamentales. Para el segundo juzgado de letra del trabajo, no se acreditó la existencia del delito. Tampoco se acreditó la interposición de alguna querella ante el tribunal con competencia en lo penal. Por lo tanto, todos estos elementos implican de que no existía verdaderamente un delito, un hurto que imputar. Y lo cierto es que, claro, la empresa dio este argumento, que el producto no estaba marcado, se marca al inicio de la jornada, y al final de la jornada ese producto estaba en el bolso del trabajador, no estaba marcado con anterioridad, y que por lo tanto no podía hacer otra cosa que un hurto. Ahora, sí, lo que no queda claro, y el tribunal no se pronunció respecto de este argumento realmente, pero claro, implícitamente no parecía ser un argumento muy plausible, puesto que si las revisiones son aleatorias, entonces ese producto podría perfectamente no ser marcado si el trabajador no fue revisado al inicio y solo fue revisado al final. Y eso no se explicó con detención. Se dijo que las revisiones se producían al principio de la jornada, pero no se especificó si el trabajador específicamente había sido revisado al principio de la jornada. Entonces no se podía acreditar realmente la existencia de un hurto. El empleador pudo perfectamente concederle un tiempo razonable, dice el juzgado de letras del trabajo de Santiago. Pero no obstante, simplemente sospechó que había un hurto, se efectuó el llamado a Carabineros, quienes lo detuvieron en calidad de imputado por un hurto que en definitiva no cometió. Y si bien es cierto, tal como señalábamos anteriormente, la actuación de Carabineros, claro, efectivamente no es de resorte del empleador, pero su actuación fue promovida por la propia demandante, el llamado efectuado por esta, cuando no existía ningún fundamento serio de un delito flagrante por parte del trabajador, sino solamente una mera
sospecha, una mera especulación. Entonces, claro, este es el punto importante, puesto que, en definitiva, claro, no tendría mucho sentido que el empleador no tenga la facultad de llamar a carabineros en ciertas ocasiones, pero para el segundo juzgado de letra del trabajo, dado que la sospecha era meramente especulativa, la detención del trabajador al frente del resto de sus compañeros de trabajo era una medida absolutamente desproporcionada en relación a los hechos propiamente tal. Y que implícitamente lo que señala en este considerando es que tendría que tratarse de un delito flagrante para que la medida del llamado a carabineros sea proporcional a los hechos. Y en este caso no solo no era flagrante, sino que en definitiva era una mera conclusión a que el empleador llegó respecto del trabajador se había hurtado ese producto. Entonces, en esas condiciones, si dado que el empleador llegó a una conclusión meramente especulativa de que había un hurto y llamó a carabineros y los carabineros lo llevaron detenido al frente del resto de sus compañeros de trabajo, hay obviamente que puede haber una afectación del derecho a la honra en los términos expuestos en el concepto mencionado anteriormente, ¿no? Que se trata de el menoscabo a la imagen que el trabajador o la persona tiene respecto de terceros en general en sus relaciones sociales. Y en consecuencia condenó a la empresa, además del pago de los años de servicio, la sustitutiva del aviso previo, condenó a la empresa al pago de la indemnización especial por tutela de derechos fundamentales a 8 remuneraciones mensuales. Y descartó la indemnización por daño moral al estimar que no se había probado. Pero, tal como habíamos señalado en láminas anteriores, no obstante que no se probó el daño moral, eso no significa que no hubiese habido un menoscabo del derecho a la honra, puesto que esta es de índole objetiva. Y bueno, esto refuerza el mismo argumento. No se advierte que el demandado haya hurtado la especie. Entonces, en este punto, claro, el empleador tendría que en este juicio haber llegado medios de prueba que acreditaran de alguna manera el hurto, pero como no se allegó ninguno, entonces, claro, más allá de la mera sospecha especulativa que podría haber tenido, no había una prueba, y si no había una prueba, no era prudente, ni razonable, ni proporcional darle un tratamiento delictual al mismo, razón por la cual, dada esa desproporción, hay una afectación del derecho a la honra. Bien, ahora con esto vamos a cambiar de tema. Ya pasamos entonces por el asunto de las grabaciones subrepticias del trabajador como potencial vulneratorio de la privacidad del empleador. Pasamos también por el despido por supuestas comisiones de hurto por los trabajadores, que ese es un caso que mostré, pero existen varios otros casos que se han resuelto de la misma manera. Esto es, ante la inexistencia de un delito flagrante, si existe una mera sospecha de un hurto, y eso conlleva a que los carabineros lleguen y se lo lleven detenido al frente del resto de los trabajadores, eso ha sido considerado vulneratorio del derecho a la honra. No solo en este caso, sino que también en otros. Y también hay otras hipótesis también. Por ejemplo, bueno, en primer lugar, no hay una afectación al derecho a la honra por el solo hecho de esgrimir algo injurioso o afrentoso en la carta de aviso de despido. No necesariamente. Pero, si el trabajador demanda y en juicio el empleador no puede proveer de ninguna prueba respecto de ese hecho que establece la carta de aviso de despido, entonces sí puede ser condenado a la indemnización especial por tutela por vulneración del derecho a la honra. Puesto que, claro, si no tengo ninguna prueba para el tribunal, el despido por causales que son injuriosas o afrentosas o que afectan a la dignidad del trabajador es simplemente desproporcionada, gratuita y que efectivamente vulnera el derecho a la honra. ¿Ya? Ahora, si yo puedo proveer de alguna prueba, al menos indiciaria,
pero que no necesariamente va a justificar el despido. A lo mejor la prueba que allego no alcanza a justificar el despido, pero sí el tribunal puede perfectamente razonar que no obstante que no alcanza a justificar el despido, sí le da un cierto nivel de plausibilidad a la forma en que el empleador actúa. Y en ese caso, entonces, no se vulneraría el derecho a la honra del trabajador. Porque, claro, de lo contrario, se podría llegar al extremo de que cualquier despido injustificado por alguna de las causales del 160 podría terminar siendo considerado vulneratorio del derecho a la honra, lo que no es así, solo en casos extremos, en que se trata de un hecho especialmente injurioso o afrentoso, que afecta especialmente la dignidad del trabajador y que después en juicio no se pueda llegar a absolutamente ninguna prueba respecto a ese hecho. O también en el caso en que se utiliza una causal de despido y al momento de señalar los hechos que justifican esa causal de despido, se señalan muchos otros hechos relativos a la calidad personal del trabajador que afectan la dignidad del mismo, que también son injuriosos, que también son afrentosos, pero que no tienen ninguna relación con la causal de hecho que se esgrime. Por ejemplo, el trabajador falta al trabajo y se le despide por el artículo 160 número 3 por 2 días consecutivos, y en la carta de despido se señala la causal de hecho, que serían los días, faltó el 13 y el 14 de marzo de 2022, estoy inventando la fecha, lo que además cabe agregar que, y en ese punto puede incorporar una serie de otros elementos que son injuriosos, afrentosos, que dicen relación con la calidad personal del trabajador y que no tienen que ver con la causal de despido, porque la causal de despido basta únicamente con señalar cuáles son los días de esas inasistencias. Entonces, claro, a lo mejor se puede probar la inasistencia, a lo mejor el despido va a ser justificado, pero igual va a ser abusivo por esto. Por lo tanto, trae consigo igualmente una indemnización especial por tutela de derechos fundamentales por vulneración del derecho a la honra. Ya. Dejando ese punto, entonces ahora entramos en el tema de la geolocalización. El tema de la geolocalización o GPS es algo que no tiene un desarrollo muy profundo en Chile aún, al contrario de otras legislaciones o otras culturas jurídicas más bien, como España, en que a nivel jurisprudencial esto ya está tratado y que el uso del GPS está más aceptado y tiene un rango de aplicación mucho mayor que el que existe en Chile. Y todo indica, y esto es una especulación que yo hago, todo indica que la jurisprudencia administrativa que existe actualmente tendrá en el futuro que ser complementada, reconsiderada probablemente, con objeto de permitir una utilización mayor. Entonces, ¿qué es lo que dice respecto del GPS? Primero, citamos este dictamen del 28 de diciembre de 2021 que dice relación con los requisitos para el registro electrónico de asistencia y que contempla este apartado respecto del GPS. ¿Y qué es lo que dice? Bueno, el GPS, claro, puede ser usado como mecanismo de registro de asistencia, pero solo puede ser usado para marcar la asistencia al inicio y luego hay que apagar el GPS, luego hay que marcar la asistencia a la salida y luego hay que apagar el GPS de nuevo. En consecuencia, no se ajusta a derecho exigir que el GPS se encuentre encendido durante toda la jornada, ¿ya? Por cuanto ello transformaría las plataformas en medios de vigilancia, lo cual excede su naturaleza jurídica. Este es el razonamiento que hace la jurisprudencia administrativa, la Dirección del Trabajo, que repite en otros dictámenes, que dice relación con que, claro, el GPS puede ser una herramienta muy útil, pero no puede ser utilizado para fines de control de los trabajadores o al menos no respecto de toda la jornada. Por lo tanto, claro, se podrá usar
como medida de control, pero única y específicamente cuando se dé el hecho a controlar. Y en ese caso se enciende el GPS, pero después se apaga. Con, obviamente, casos específicos en donde probablemente va a ser razonable que el GPS esté encendido todo el tiempo. Sea incorporada una maquinaria, por ejemplo, transporte de valores para seguridad de los trabajadores o para seguridad de pasajeros en el caso de naves o aeronaves. En ese caso se justifica obviamente por el objetivo perseguido. En ese caso el objetivo perseguido es mucho más importante que la eventual vulneración del derecho a la privacidad del trabajador al ser monitoreado mediante GPS de manera permanente. Ahora, en este caso se aplica este análisis que hace respecto del uso de GPS en relación a diversos temas, por ejemplo, trabajadores de terreno. Este es un caso en que se consultó por trabajadores, vendedores en terreno, que tenían asignados clientes y el empleador necesitaba controlar en el fondo que el trabajador vaya al domicilio del cliente y haga la venta. Entonces, citando otro dictamen, la jurisprudencia administrativa dijo, mire, usted puede controlar eso mediante el sistema de GPS, pero no se justifica que mantenga encendido el GPS durante toda la jornada. Basta con que lo encienda una vez que llega al domicilio, se puede el empleador verificar que efectivamente está mediante el GPS en el domicilio del cliente y una vez que se termine la visita de ese cliente, se apaga el GPS. Y luego se podrá encender cuando llegue al domicilio del otro cliente. Pero luego se apaga una vez más. Esa es la forma en que el trabajador queda a resguardo en su derecho a la intimidad. No existe un control desproporcionado o invasivo respecto del trabajador, pero de todas maneras se logra el fin de controlar la actividad productiva del trabajador, pero para eso basta con encender el GPS en el momento específico y luego apagar. Y este mismo argumento se usó previamente en el caso de reponedores de supermercados. Tampoco es necesario que el GPS esté abierto todo el tiempo. Basta con que, para efecto de la marcación de la jornada, basta con que se encienda al principio, se encienda al final, no durante la jornada. Y si el reponedor de supermercado tiene que trasladarse de un supermercado a otro, entonces, claro, es razonable que también encienda el GPS cuando se está entrando al otro establecimiento, pero luego de eso lo apaga, puesto que no se ve justificación, y ahí leo lo que dice el dictamen, no se ve justificación alguna para monitorear su ubicación física permanentemente. Ya, ahora vamos a pasar a otro tema. También en este caso pasamos a, aquí hay honra e intimidad juntos. ¿Qué pasa con el tema de la paleta de detectora de metales? Pero yo no quiero hablar de la paleta de detectora de metales en general, sino que respecto de un caso específico que la jurisprudencia administrativa tuvo que resolver y que es un caso un poco extremo. Y que, bueno, lo planteo en esta charla, de todas maneras, puesto que sirve para luego analizar qué es la proporcionalidad y cómo en este caso no existe ninguna proporcionalidad. Sabemos que guardias de seguridad, el empleador puede disponer de guardias de seguridad, obviamente, la entrada y salida de los establecimientos. Puede haber revisión de bolsos y de mochilas, siempre y cuando esté en el reglamento interno. Siempre y cuando la medida sea o general o sea aleatoria. Y para eso tiene la empresa que contar con un mecanismo que asegure la aleatoriedad, como por ejemplo un semáforo que funcione de manera aleatoria. Por lo tanto, no puede tener un carácter prepolicial, pero cumpliendo con esos requisitos puede perfectamente
instaurar esa política de revisión y así proteger entonces tanto la seguridad de sus propios trabajadores como su derecho de propiedad. Eso es legítimo. En el caso que presento ahora en esta lámina, relativo al ordinario número 275 del 28 de febrero de 2022, el caso es que este guardia de seguridad iba a efectuar la revisión, pero a la salida de los baños. También con objeto de proteger el derecho de propiedad del trabajador, porque eventualmente los trabajadores podían llevar productos al baño. O sea, ese detalle no lo menciona específicamente el dictamen, así que lo desconozco. Pero, claro, evidentemente, y tal como señala la última frase que está destacada, esta es una medida evidentemente lesiva para los derechos fundamentales de los trabajadores. Pero exigirá extremas dificultades de justificación, señala la Dirección del Trabajo, pero en realidad se trata de una justificación que no se puede proveer, en definitiva. Entonces, ¿qué es lo que dice la Dirección del Trabajo? No sin cierto implícito sarcasmo en lo que señala. No basta con la generalidad o la aleatoriedad de la medida. Esto es, no importa que yo, como empleador, haya puesto en el reglamento interno que voy a hacer una revisión con paleta detectora de metales a la salida de los baños. Y no basta con que asegure que la medida es aleatoria. No basta con que sea general, por otro lado. Tampoco basta que la medida no sea prepolicial. Esos son requisitos formales que se tienen que cumplir forzosamente para que no nos encontremos ante una vulneración desproporcionada o una limitación desproporcionada del derecho a la intimidad del trabajador, la honra y su dignidad. Pero el hecho en sí, a priori, no puede ser en sí mismo vulneratorio de derechos fundamentales. Y, bueno, revisar a las personas a la salida de los baños, obviamente, si dice la Dirección del Trabajo, atenta contra la dignidad, atenta contra la honra del trabajador, bueno, en este caso más subjetiva que objetiva, y atenta contra su privacidad y su intimidad, de un modo que resulta absolutamente desproporcionado y que el cumplimiento de los requisitos formales de publicidad, de reglamento interno, de aleatoriedad o generalidad, no significan que la política vaya a ser legítima. Y en este punto, claro, podemos profundizar un poco en el famoso principio de proporcionalidad. El principio de proporcionalidad es comúnmente usado tanto por la jurisprudencia judicial como administrativa y también por la doctrina. Esta cita la extraje también del mismo dictamen de la Dirección del Trabajo respecto de este caso, de la paleta detectora de metales. El principio de proporcionalidad, probablemente ustedes ya lo conocen, pero de todas maneras lo mencionamos ahora, es un mecanismo de interpretación en virtud del cual yo puedo llegar a concluir si en virtud de una eventual colisión de derechos fundamentales, cuál debe ser el que tiene primacía. Entonces yo tengo que primero situar cuáles son los derechos fundamentales que están en juego, o cuál es el objetivo que está en juego por una parte, si este es relevante o importante, y por otra parte, cuál es el derecho fundamental que estaría siendo limitado frente al cumplimiento de este objetivo. Entonces son tres principios, o tres subprincipios. Primero, el principio de adecuación o idoneidad. En segundo lugar, el principio de necesidad. Y en tercer lugar, el principio de proporcionalidad en sentido estricto. El principio de adecuación o idoneidad supone que la medida empleada, efectuada, llevada a cabo, pueda, en estricto rigor, cumplir con su objetivo. Eso en primer lugar.
si nosotros llevamos esto al caso recién comentado, uno podría decir, el objetivo es proteger la propiedad del empleador. Y por lo tanto instaura esta política. Ya parece discutible que sea realmente la medida idónea, puesto que en qué medida la revisión de los trabajadores a la salida de los baños puede proteger la propiedad del empleador, digamos, que los trabajadores van a esconder los productos en el baño, se trata de un producto de una empresa que comercializa comestibles y los van a guardar en los baños. Eso, la verdad es que no queda muy claro. Me parece a mí que la medida se cae ya en el primer subprincipio de idoneidad. La medida no es idónea para proteger la propiedad del empleador. Ahora, voy a suponer hipotéticamente que sí es idónea y que efectivamente cumple con el objetivo de proteger la propiedad. Y si ese fuera el caso, tendríamos que pasar al segundo principio, que es el principio de necesidad. En el principio de necesidad supone que o no existe otro modo de alcanzar dicho objetivo, o debe escogerse alguna otra medida que sea menos gravosa. Y en este caso, claro, basta con poner una paleta detectora de metales o instalar una política de revisión de bolsos a la salida del establecimiento, a la entrada y salida del establecimiento, no en los baños. Esa es la medida menos gravosa. Y por lo tanto, la política ya se cae en este segundo subprincipio, que es el principio de necesidad. Y solo para efectos explicativos, podríamos pasar al principio de proporcionalidad. Vamos a suponer que esta política sí cumple con el principio de necesidad. Y vamos a suponer solo hipotéticamente que no existe otra medida menos gravosa del derecho a la intimidad, honra y dignidad de los trabajadores, y que por lo tanto esa es la única medida o la medida menos gravosa, la de la revisión corporal a la salida de los baños. Pero de todas maneras, en el sentido de proporcionalidad, en sentido estricto, tampoco pasa esta prueba, porque en el principio de proporcionalidad en sentido estricto, lo que hay que analizar es la intensidad de cada uno de los derechos fundamentales, o la importancia de los objetivos perseguidos con la instauración de una política versus la limitación de un derecho fundamental. Entonces, en este caso, debe interpretarse si la intensidad o importancia de la política instaurada o el derecho fundamental que está detrás de esa política instaurada es grave, es leve o de una importancia media, versus la intensidad de la limitación de esa política que se instaura, la cual también puede ser grave, puede ser media, puede ser leve. Dependiendo de las intensidades que asignemos, entonces va a prevalecer un derecho fundamental u otro. Entonces, en este caso, nosotros podríamos decir cuál es la intensidad de la importancia de la política instaurada por el empleador en relación a su derecho de propiedad. Bueno, el derecho de propiedad tiene algún grado de importancia. Ahora, en el caso concreto, el objetivo, la intensidad del objetivo perseguido por el empleador de que no se roben cosas, digamos, y que no se las lleven a los baños, es algo medio incomprensible para mí. Pero, ¿cómo queda la intensidad de esa política versus la intensidad de la afectación del derecho a la honra, intimidad y dignidad del trabajador? La cual es grave, en mi opinión. Porque ustedes tienen una opinión distinta. Y obviamente este principio de proporcionalidad siempre va a depender, no es absolutamente objetivo, siempre va a depender del intérprete. Pero da en todo caso algún grado de objetividad, algún grado de plausibilidad o razonabilidad. La intensidad de la afectación del derecho fundamental es grave. Y la importancia de la política instaurada por el empleador no lo es.
Este principio de proporcionalidad es el que está en la base de toda la jurisprudencia administrativa de la Dirección del Trabajo y que también es utilizada por la jurisprudencia judicial. Por ejemplo, en el caso del GPS. Por eso en el caso del GPS siempre se hace hincapié en que no esté y no esté encendido durante toda la jornada laboral, puesto que esa medida de control no es proporcional. Y no es proporcional puesto que el objetivo del empleador es el control. El control, por ejemplo, en el caso de los vendedores de terreno, que los trabajadores efectivamente visiten los clientes. Entonces, la Dirección del Trabajo, en virtud de este principio de proporcionalidad, dice, bueno, hay que instaurar una política de tal manera que la intensidad de la limitación del derecho fundamental sea menos intensa que la importancia de la política propiamente tal instaurada por el empleador. Entonces, en ese caso, si el GPS solamente se va a abrir cuando el trabajador llega al domicilio del cliente y una vez que ya llega se va a cerrar, entonces la intensidad de la limitación a su intimidad es leve o menos que leve. Y en ese caso tiene menos importancia que la necesidad que tiene el empleador de controlar el proceso productivo. Eso es lo que está en la base del principio de proporcionalidad. Y también se puede aplicar en el caso de las grabaciones subrepticias. En el caso de las grabaciones subrepticias también tenemos dos derechos fundamentales en conflicto. Primero, en el caso del trabajador, que él tiene derecho a la prueba. Necesita él un medio de prueba para poder llevar adelante su denuncia de prácticas antisindicales. Y por otro lado, el trabajador, el representante del empleador tiene su derecho a la intimidad o privacidad. Esos son los dos derechos que están en juego. Entonces, en ese caso, para la Corte Suprema, la intensidad de la importancia del derecho a la prueba por parte de ese trabajador es de alta intensidad, digamos, es grave, en atención a que probablemente no va a poder tener otra prueba para la práctica antisindical que no sea una grabación. Y por otro lado, el representante del empleador, si bien podía tener una legítima expectativa de privacidad, pero en definitiva no reveló nada que diga relación con su esfera más íntima, sino que se trataba de una esfera más bien profesional. Por lo tanto, la intensidad de la afectación de ese derecho fundamental es leve o menos que leve. Por lo tanto, cede ante la necesidad de prueba del trabajador. Esa es la aplicación en términos generales del principio de proporcionalidad. Ya, ahora entonces pasamos a otro tema que dice relación con los correos electrónicos. En este punto voy a avanzar más rápido porque esto ya es más conocido. Claro, más conocido, pero no menos polémico. Esto sigue siendo algo sumamente polémico. Y que, bueno, en el caso de los correos electrónicos privados, eso ya no es polémico en el sentido de que eso es privado, eso no se puede interceptar. El empleador no puede tener ninguna injerencia respecto a esos correos electrónicos en el contexto de la relación laboral, sin perjuicio de que puede regular el uso de los correos institucionales. Y de nuevo, en este punto, las medidas deben tener cierta publicidad, debe estar en el reglamento interno y debe señalarse en el reglamento interno que todos los correos enviados van a ser redireccionados a una bandeja central administrada por el empleador. Y en ese caso, entonces ya va a dejar de ser privado y el trabajador ya no puede tener una legítima expectativa de privacidad respecto de esos correos electrónicos privados. Pero en ese punto, de todas maneras, debe tenerse mucho cuidado, puesto que de todas maneras han habido sentencias que han condenado a las empresas por despidos vulneratorios de derechos fundamentales cuando se usan correos electrónicos que son institucionales, pero que no se reguló en el reglamento interno el redireccionamiento de estos correos electrónicos enviados a
a una carpeta de uso interno. Y existe un caso en que efectivamente el trabajador fue despedido por negociaciones incompatibles, de acuerdo al artículo 160, número 2, y todo ello fue revelado por un correo electrónico enviado por él a un tercero. Y en ese correo se revelaba que efectivamente estaba haciendo negocios por su cuenta propia, que estaban dentro del giro del negocio de la empresa y que actividades que habían sido prohibidas por contrato de trabajo, y el trabajador fue despedido por el 160, número 2. Pero el tribunal señaló, mire, la verdad es que no se reguló esto en el reglamento interno. Por lo tanto, este redireccionamiento a una carpeta institucional de la empresa se hizo de manera clandestina, y por lo tanto el trabajador conservaba su legítima expectativa de privacidad. Y en consecuencia se consideró que el despido fue vulneratorio de derechos fundamentales de la privacidad. Y también paso rápido por esto, también por la hora, puesto que esto ya también es más conocido respecto de los mecanismos de control audiovisual. Sabemos a estas alturas que las cámaras de seguridad no pueden tener una finalidad de control respecto de los trabajadores, sino que meramente de seguridad respecto de los mismos, tanto de la empresa como respecto de los trabajadores. Y que como requisitos están en que no debe dirigirse al trabajador, deben orientarse en un plano panorámico, debe obviamente estar en el reglamento interno, no puede tener un carácter clandestino, debe ser conocido por los trabajadores, no debe abarcar lugares específicos, digamos, como baños, casilleros, salas de vestuario, obviamente comedores, salas de descanso, no puede estar dirigido hacia esos lugares. Y como requisitos específicos, se señala por parte de la jurisprudencia administrativa que, como pueden ver ustedes, está citado al final del párrafo, los trabajadores deben tener pleno acceso a esas grabaciones. Debe reservarse toda la información y datos privados del trabajador obtenidos mediante estas grabaciones. Dentro de cierto plazo razonable debe ser eliminado todas aquellas grabaciones que no digan relación estrictamente con razones técnico-productivas o de seguridad, y obviamente que esas grabaciones no se pueden alterar. Y por último, esto ya es lo último, respecto a la revisión de efectos personales, esto también es algo ya más conocido. Todos sabemos que debe constar necesariamente en el reglamento interno. No debe tener un carácter prepolicial, esto es, si se trata de reaccionar frente a una posible comisión de algún delito, de algún robo, no se puede instaurar esta política con ese fundamento. Y desde luego no dirigirlo a un trabajador en específico, sino que tiene que ser general para todos los trabajadores de una empresa, o instaurar algún mecanismo aleatorio para evitar la discrecionalidad en la selección de las personas a revisar. Siempre debe cuidarse con que, bueno, a la revisión de una trabajadora mujer debe ser en presencia de otra trabajadora mujer. La revisión debe efectuarse en un cuarto cerrado aledaño a la salida o a la entrada de la empresa. Sobre eso no hay mucho que agregar. Me parece que esta presentación profundizaba más bien en los otros casos, no tanto en estos que están más desarrollados y están más instaurados en la práctica. Por lo tanto, con eso termino mi presentación. Muchas gracias por la atención de todos ustedes. Muchas gracias, Eduardo. Comentarte que tenemos una consulta de parte de Lorena Vilches. Dice, muy buenos días. Si un trabajador, que además es socio minoritario, plantea al representante legal terminar relación por necesidades de la empresa, previniendo varias faltas de su parte en teletrabajo y menoscabo de remuneraciones y otras,
pero representante gerente solicita terminar contrato siempre que salga de la sociedad, junto con mi pareja, que también es socio minoritario. ¿Esto se interpreta como vulnerabilidad de la privacidad? Sí, pero me falta información, sí. No comprendí muy bien el caso, entonces no sé, Jessica, si Lorena me puede hacer directamente la pregunta o se puede reformular o me la puedes tú decir de nuevo, porque me faltan elementos Mira, para estoy tratando poder de discernir. desmutearla, no sé Ya, si lo logré. ya. Si gustas, Lorena, ¿tienes la opción de desmutearte? Ahí sí, te Ahí sí. escuchamos. Sí. Buenos días. Buenos días. Buenos días. La consulta es la siguiente. Si un trabajador que es socio de empresa, un socio minoritario, y planteó la opción con el gerente o representante legal, en este caso, llegar a un mutuo acuerdo por necesidad de la empresa, porque han habido falta y para no entrar en detalle. Pero en la propuesta él mezcla un tema, me salgo, si me tengo que salir, pero siempre y cuando también deje la sociedad. Y además dentro de su correo me informa que es un tema de mi pareja, que también es socio. Mezcló un tema laboral con un tema legal societario. ¿Eso corresponde? ¿Vulnera la privacidad? No, privacidad no. En este caso tendríamos que argumentarlo en otros términos, eventualmente, que tendría que ser libertad de trabajo. Claro, pues yo entiendo el tema laboral, Sí, que es una cosa, y el sí, tema legal es otra. Entonces, claro, la mezcla creo que no sí. procedería, pero no estaría dentro de la vulnerabilidad por lo que estaba explicando en su clase. No tiene que ver con la vulnerabilidad. No tiene que ver con la intimidad ni con la privacidad, tiene que ver más bien con otros derechos fundamentales que serían, me parece a mí, la libertad de trabajo y la libertad de empresa, la libre iniciativa económica. Me parece que por ese lado podría argumentarse. Esto Okay. podría argumentarse, pero de todas maneras hay que analizar en mayor profundidad el caso, ¿eh? Sí, por Porque, supuesto, sí, eso era más que claro, nada para focalizar el tema pero, puntual, sí, pensé claro, que iba más sí, largo el tema. claro, pero no podría argumentarse en términos ni de privacidad, ni de honra, ni de ninguno de los derechos fundamentales que estamos discutiendo ahora, sino que en otros términos distintos. Esto es, claro, yo negocio con el representante legal, pero parte de su negociación consiste en que yo pago una indemnización siempre y cuando renuncia a una sociedad. Eso. Ya, ahí habría que discutir si hay efectivamente libertad contractual o se trata más bien de una vulneración desmedida de la libre iniciativa económica. Me parece a mí que eso está dentro de la libertad contractual que posee, en principio, está dentro de la libertad contractual que posee el trabajador y el representante legal, y que es difícil de argumentar en términos de vulneración de un derecho fundamental. Perfecto. Y en cuanto a libertad de trabajo, claro, en sede laboral podría argumentarse en términos de libertad de trabajo, pero ¿cuál es el problema que tenemos aquí? Que no es la libertad de trabajo que normalmente se protege, sino que la libertad de trabajo es que el trabajador dependiente pueda seguir desarrollando su actividad laboral como trabajador dependiente, o renunciar si es que él quiere. No le pueden negar la renuncia, tampoco lo pueden obligar a renunciar, pero se trata de la actividad laboral propiamente tal, no se refiere a los casos de los socios de empresa. Entonces, partiendo por ahí, yo creo que partiría débil. El caso es débil en ese punto. Ya, ok. Gracias, profesor. Gracias. Que esté muy bien, Lorena. Continuamos con pregunta de Anuar, que dice: las redes sociales abiertas y las publicaciones que son explícitas que atentan a la honra, ¿cómo se puede tratar eso?
Ya, mira, ese tema lo dejamos fuera de esta presentación porque es un tema muy, muy profundo y de largo alcance y desarrollo. Quizás podríamos hacer una nueva presentación respecto a ese tema. Pero en principio, por ejemplo, si un trabajador efectúa comentarios que son injuriosos o afrentosos en redes sociales, estas redes sociales ya dejaron de ser estrictamente privadas para estos efectos. Y se han dado casos en que trabajadores han sido despedidos por la causal de injurias proferidas en contra del empleador, por comentarios efectuados en redes sociales, tanto en Twitter, en Facebook o en alguna otra plataforma. Y en definitiva, los tribunales han considerado que estos despidos son efectivamente justificados, que los dichos que se vertieron en redes sociales son injuriosos y que por lo tanto corresponden a la causal de despido. Y no obstante que se planteó que a partir de que las redes sociales eran una cuenta privada del trabajador y que por lo tanto es parte de su velo de intimidad o de privacidad, el tribunal desestimó esta alegación, considerando que el mismo comentario se hace público por una gran cantidad de personas y que cede en todo caso en su intensidad, en su protección, la protección de la intimidad en este caso, si es que se pudiera argumentar, cede en relación a la intensidad de la injuria proferida por ese trabajador y que por lo tanto corresponde el despido por la causal de injurias proferidas en contra del empleador. Eso es cuanto podría decir respecto de ese tema, ¿ya? Pero eso es un tema que todavía le falta mucho desarrollo. Se han escrito tesis al respecto en que se discute también esta colisión de derechos fundamentales, pero la colisión se ha resuelto a favor de la empresa en este caso. Es decir, si se producen actos injuriosos a través de redes sociales, eso podría ser constitutivo de una causal de despido y así se ha estimado. Perfecto. La siguiente pregunta es de Valentina y dice, hola, buen día, no me queda claro sobre el uso de las cámaras de seguridad. Si uno tiene una cámara en la entrada que registra la parte de la recepción de la oficina, ¿debe estar en el reglamento interno? Sí. Sí, siempre debe estar en el reglamento interno con independencia de en qué lugar esté. Si se trata de la recepción, claro, a menos que me preguntes por la recepción, o sea, si la recepción es parte de la empresa, sí. Ahora, si se trata de la recepción del edificio y la empresa está en el piso, no sé, octavo, claro, obviamente que esa recepción es la recepción del edificio, pero no de la empresa, y no hay nada no hay que meterse en eso. Pero tratándose de la recepción parte propiamente tal de la empresa, claro, toda cámara de seguridad debe ser conocida por los trabajadores y por lo tanto debe estar en el reglamento interno. Perfecto. La siguiente, tenemos varias preguntas, así que Ya. vamos para que sepas, nada más. Nos quedan unas 4 preguntas más. La siguiente es de Ana Quesada y dice, consulta, muy buenos días, respecto a la privacidad. Si no está en el reglamento interno estipulada la redirección de correos electrónicos de los trabajadores, pero sí está estipulado en un contrato de trabajo u anexo, en una autorización escrita del trabajador, ¿tiene validez para el empleador? Ya que en periodo de vacaciones o licencias médicas se hace necesario redirigir los correos. Ya, habría que, mira, eso yo no lo he visto resuelto en la jurisprudencia judicial. Por lo tanto, yo te voy a contestar en función de mi análisis propio. Desde el punto de vista de la jurisprudencia administrativa, claro, ellos dirían tiene que estar en el reglamento interno. Eso es lo que dice la jurisprudencia administrativa al respecto y ellos no se van a salir de su doctrina institucional. Pero si esto llegara a tribunales, en el caso de algún despido por estos correos, en tribunales podría darse el caso en que se señale que había suficiente publicidad y que el trabajador estaba en conocimiento de la redirección de los correos porque estaba en el contrato de trabajo. Porque en este punto lo que prima es si ha existido o no una expectativa subjetiva de privacidad.
Y tratándose del correo institucional y tratándose de un aviso de redireccionamiento que está establecida en el contrato de trabajo, entonces ya no existe una expectativa subjetiva de privacidad. En consecuencia, podría perfectamente el tribunal señalar que no hay vulneración al derecho a la intimidad o privacidad en ese punto. Y ahora, igual siempre hay que tener cuidado y hay que ver caso a caso, puesto que también hay que tomar en cuenta el contenido mismo de la comunicación, y esto oscurece un poco el asunto. Si el correo electrónico institucional habla solamente de asuntos de trabajo, evidentemente que no se trata realmente de un correo electrónico que sea privado, y si a eso le agregamos un redireccionamiento que está establecido quizá ya no por reglamento interno, pero sí por contrato de trabajo, no hay realmente ahí un derecho a la privacidad. Ahora, podría darse el caso muy hipotético, estoy pensando en casos muy hipotéticos, ¿sí? Yo podría usar el correo institucional para decirle algo personal a un colega, personal, privado. A lo mejor estoy en incumplimiento de las disposiciones del empleador, en el sentido de que estoy usando el correo electrónico para fines que no son los que corresponden, digamos. Pero de todas maneras el contenido de esa comunicación era algo privado. Le escribí un correo para darle mis condolencias porque falleció algún familiar, etcétera, etcétera. Y paralelamente mencioné algo relativo al trabajo, y el empleador se toma de eso para un eventual despido. Entonces, para un tribunal es imposible no tomar en cuenta el contenido de ese correo electrónico. Y podría decir, claro, él tenía en su reglamento interno o en su contrato de trabajo señalado que se iba a redireccionar el correo electrónico, pero el contenido de ese correo es privado y el trabajador tenía una expectativa subjetiva de privacidad respecto a eso. Entonces, eso podría oscurecer el caso. Pero lo que quiero decir con esto es que hay que ver el asunto caso a caso y que no hay reglas escritas en piedra respecto de todos estos puntos. Ahora, en relación a lo que tú señalas, si se trataba de un correo institucional que hablaba de asuntos estrictamente laborales, un tribunal podría perfectamente considerar que no había expectativa legítima de privacidad, puesto que la redirección estaba en el contrato de trabajo. A lo mejor no estaba en el reglamento interno, pero el trabajador sabía porque estaba en su contrato de trabajo. Perfecto. Y la penúltima pregunta nos dice: muchas gracias por la exposición, estuvo muy clara y precisa. Tengo una pregunta a propósito de los correos electrónicos. ¿Existe alguna forma regulada por la ley en que el empleador pueda unitariamente tener acceso a los correos electrónicos de un trabajador? ¿Bastaría simplemente con indicarlo en algún reglamento interno, que siendo medios que son medios internos de la empresa, no hay expectativa de privacidad? Muchas gracias. Bueno, sí, efectivamente, a partir de lo que veníamos discutiendo, el empleador puede perfectamente, a través del reglamento interno, señalar, mire, los correos enviados van a ser redireccionados a una casilla del empleador, y por lo tanto el empleador va a tener acceso a esos correos electrónicos. Y en ese punto, ya no va a haber expectativa subjetiva. La gracia del reglamento interno es eliminar esa expectativa subjetiva y decir, mire, los correos electrónicos institucionales son de uso de la empresa, no para uso personal, y además van a ser redireccionados a una bandeja del empleador. El empleador va a tener acceso a esos correos. Eso es legítimo y ya no hay expectativa subjetiva de privacidad respecto de los correos enviados. Perfecto. Y la última pregunta es de Mauricio Carrasco y dice: buenos días. Para este tipo de temas, ¿qué tipo de profesional debe asesorar a una empresa para desarrollar correctamente el reglamento interno de la empresa? ¿Solo un abogado? Sería recomendable que fuera un abogado y no otra persona. Puede ser otra persona también que tenga conocimiento jurídico, obviamente,
pero para mayor seguridad siempre es recomendable que sea un abogado. En todo caso, por ejemplo, en el caso de los correos electrónicos, en el caso de las cámaras de seguridad, no es tan complejo y existen modelos que ustedes pueden encontrar en internet y todos los reglamentos internos dicen lo mismo respecto de esos casos, ¿ya? Dicen, por ejemplo, los correos electrónicos institucionales no pueden ser usados para fines personales, y los correos electrónicos enviados van a ser redireccionados a una casilla del empleador, los cuales no van a ser privados respecto del trabajador. Y respecto a las cámaras de seguridad, bueno, se señala lo mismo que dicen los dictámenes, lo trasladan a los reglamentos internos, señalando, si para fines de productivos o de seguridad o de higiene y seguridad se instalaron cámaras de seguridad, las cuales se dispondrán de manera panorámica, y no se dispondrán en lugares como, por ejemplo, y ahí repiten lo que dice el dictamen, comedores, baños, salas de descanso, etcétera, etcétera, las cuales van a ser, las grabaciones van a ser almacenadas y son de libre acceso al trabajador. Y respecto de la revisión de efectos personales, también lo que típicamente se señala es que también para fines productivos de seguridad se instaurará una revisión de efectos personales, los cuales van a ser o general o va a ser aleatorio, garantizándose la impersonalidad de la medida. Eso es lo que típicamente se dice en los reglamentos internos, por lo tanto no es tan complejo. Lo complejo sería quizás en casos muy específicos, casos que no están regulados por la jurisprudencia administrativa o no están tan bien regulados. Ahí hay que reflexionar mucho más. Y yo creo que sí es recomendable que lo haga un abogado, y no solo un abogado, sino que un abogado que sepa realmente de estos asuntos. Por ejemplo, estoy pensando en el caso de la prohibición de uso de celulares. Hay un dictamen en que permite que se prohíba el uso de celulares respecto de ciertos casos, respecto de ciertos trabajos, cuando el trabajador debe estar forzosamente concentrado en la actividad, si no se puede producir un daño, una merma irreversible. Y en ese caso se ha considerado que es permisible que se prohíba el uso del celular y que se permita que los celulares se dejen en un locker, y se permita a su vez que existe una revisión aleatoria de los trabajadores para revisar si están entrando o no con celular. Y la Dirección del Trabajo ha permitido eso, y a mí me parece un poco extremo, ¿eh? No creo que hay que reanalizar ese punto. Pero cuando se trata, como te digo, cuando se trata de casos que están muy en la línea, yo creo que sí es importante que lo analice un abogado, que haga la investigación, que haga el análisis, que haga la reflexión y llegue a la mejor manera de instaurar una política, pero que sea efectivamente proporcional. Eduardo, nos llegó una última pregunta y me parece interesante. Dice, buen día. ¿Se puede sugerir o prohibir directamente el uso del correo para fines personales? Sí, sí, así es como se ha hecho, y eso está permitido como tal. Se subentiende que el correo electrónico institucional está dispuesto para el empleado para fines productivos, y que, claro, se puede prohibir. Ahora, ¿qué sanciones existen para eso? La verdad es que no existen, no existen grandes sanciones. Yo no puedo despedir a un trabajador porque usa un correo institucional para efectos personales. Incluso una carta de amonestación sería extremo, a menos que el trabajador use persistentemente el correo institucional para fines personales. Y en todo caso, si yo uso un correo institucional para fines personales, claro, yo ya no tengo una legítima expectativa de privacidad, pero siempre y cuando eso vaya acompañado del hecho que en ese correo institucional se discutan cosas que no son privadas. Si por alguna razón se discute algo que es privado, eso va a ser efectivamente privado.
a pesar de que esté prohibido en el reglamento interno. Ahora, el hecho de que sea privado, y aquí, claro, yo entiendo que se oscurece bastante el punto, pero el hecho de que uno pudiera hipotéticamente, estoy diciendo hipotéticamente, yo no he visto jurisprudencia sobre este punto, pero sí, hipotéticamente el trabajador puede decir algo privado a través de un correo institucional, y en la práctica eso podría considerarse privado, eso no quita que esté incumpliendo el reglamento interno. En el reglamento interno existe una prohibición de usar el correo electrónico para fines personales, y por lo tanto incurre en una infracción de todas maneras. Y para efectos de amonestarlo por eso, claro, sería recomendable que la falta sea muy persistente. Perfecto. Bueno, esas fueron todas las consultas. Le agradecemos a nuestros asistentes por el interés sobre el tema. Hay muchas personas que han agradecido tu charla, Eduardo, por ser muy clara. Así que te dejo con ellos para que puedas despedirte y con esto finalizamos la charla del día de hoy. Bien, pues bueno, muchas gracias por la atención. Qué bueno que les haya gustado. Y bueno, espero en el futuro poder seguir profundizando en estos temas. Hay muchos temas en los cuales profundizar, por ejemplo, la pregunta relativa al uso de las redes sociales. Eso es algo en lo que hay que profundizar y analizar en mayor medida. Quizás se pueda hacer una charla específica sobre ese punto. Así que ya nos a organizar otras charlas y espero que ustedes estén también interesados en poder asistir a ellas. Así que les agradezco la atención y les agradezco las preguntas también. Así que estén muy bien y que tengan un buen día. Muchas gracias, Eduardo, por la charla. Muchas gracias a los asistentes por unirse el día de hoy. Les repetimos que la grabación de esta charla y la presentación mostrada por Eduardo será enviada más tardar hoy por la tarde a sus correos. Así que atentos. Muchas gracias, Eduardo, y bueno, nos vemos en una próxima. Hasta luego.